Bueno, aquí tenemos ya una, un gráfico que nos dice algunas cosillas, ¿no? Podemos leer de algunas formas, de abajo arriba si quieres. Hay fortalezas, la familia tiene sus fortalezas, hay que observarlas para poder aliarnos con esa parte positiva, ver cuáles son las jerarquías, qué papel usan cada uno, en qué ciclo vital está el paciente identificado y cada uno de la familia y cómo éste se va entendiendo, para poder decir, ok, estos son los patrones interaccionales, de esta forma la gente se comunica y se comporta. Y esto va a estar regido por pautas o reglas, que esto va a dar como resultado la estructura familiar como tal. Y hay que observarlo. ¿Qué subsistemas están allí? ¿Cuáles son las alianzas que hay? ¿Cuáles son las coaliciones? Que recuerden que alianza, dos o más personas se unen para un bien positivo. Coaliciones, dos o más personas se unen en contra de un otro. Y los límites, que ya lo fuimos viendo. Ahora, ¿cómo entiende la patología el enfoque sistémico estructural? Una familia es funcional cuando su estructura le impide adaptarse a los cambios, sean estos internos o externos, lo que se traduce en una disminución de su capacidad para ofrecer a sus miembros la combinación de apoyo e independencia que necesitan. Recuerden que desde la teoría general de sistemas se dice que todo sistema todo sistema tenderá o va a tender hacia la homeostasis. Y cuando existen cambios, ya sea internos, porque están creciendo los niños, se están casando, un divorcio, etcétera, o externos, de pronto pasó un terremoto, un cambio de trabajo de un padre, un despido, eso implica que el sistema va a entrar en una crisis. Y gracias a esta crisis, este sistema va a ver cómo se va a autorregular. Sin embargo, cuando no puede regularse este sistema, ahí sí ocurre que está pasando que no pueden, esa capacidad de autorregulación ha disminuido y no se pueden regular. Y bueno, pues, eh, como dice aquí, lo que se traduce en una disminución de su capacidad para ofrecer a sus miembros la combinación de apoyo e independencia que necesitan. La palabra síntoma la vemos una vez más acá. Los síntomas son el reflejo de esa estructura anquilosada que es incapaz de evolucionar. Se acordarán que en su momento, en el semestre pasado, con otro docente, han de haber visto el síntoma en el psicoanálisis. Claro, eso tiene una definición muy particular, pero el síntoma acá en el marco teórico sistémico quiere decir que hay algo allí que está estancando al sistema familiar y que está estancando también a uno de los miembros, sobre todo al paciente identificado, y este síntoma está diciendo, hey, párenme bola, pongan atención, aquí hay algo que cambiar, cambiemos. También tener en cuenta, ¿no? Los límites. A las familias con límites difusos se las conoce como familias aglutinadas y a las de límites rígidos disgregadas. A veces hay comportamientos que los de límites difusos van todos juntos a todos lados y si no, no va nadie. Y más bien los de límites rígidos, pues cada cual va por su lado. Es raro verlos juntos, ¿no? Que se van todos juntos. Tiene que pasar algo muy, muy particular. Como se dijo anterior, estos dos tipos de familias con estos límites son las que van a tener muchas dificultades para poder adaptarse a las crisis vitales naturales que van a haber en la vida, valga la redundancia. Y es por eso que para quienes se sientan identificados con este marco teórico, el terapeuta estructural puede estar interesado en obtener información sobre las familias de procedencia de cada uno de los miembros de la pareja para tratar de establecer cómo pudieron influir las experiencias vividas por este problema actual. Y si volvemos a las soluciones intentadas del MRI, cada padre va a tener una forma de afrontar la situación y es por eso que van a aplicar algunas estrategias, unas que serán mejor que otras, otras que no van a servir y de pronto pum. Entonces, bueno, ir viendo qué pasó con cada padre, no meternos en historias muy complicadas, ¿no? Como de pronto lo haría otro marco teórico, sino ver qué fueron esos aprendizajes, esas interacciones para ver cómo están resultando ahora y no están funcionando. Otro signo de disfuncionalidad son las coaliciones. Entonces imagínate, tienes una familia con unos límites difusos o límites rígidos. Hay coaliciones, ya vas checando dos ítems en tu checklist. Coalición, quién con quién, de qué manera y con quién. Y también eh, generalmente las colisiones son intergeneracionales, ¿no? Los hijos adolescentes buscan su independencia y libertad y los padres que dicen, no, no, no eres tan independiente. Aún mientras vivas bajo este techo, estás bajo mi
mi protección o bajo mis reglas, etcétera. Entonces, las coaliciones pueden ir en contra a veces de papá, en contra de mamá o en contra de los dos incluso. A veces hay hijos que se unen, hacen una coalición con la abuela o con el abuelo en contra de sus padres. Y eso trae su problema, ¿no? Y hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo si el abuelo o la abuela está ahí en una suerte de patriarcado, matriarcado, allí interesante? Hay que observar. ¿Qué pasa con este abuelo que no deja que no deja ejercer a los padres el rol de padre y él tiene que regir como legislador? Bueno, hay que ver, ¿no? También otra de las relaciones complicadas es cuando hay triangulaciones. Recuerden algo, esto lo vimos en el MRI porque ahí vimos ahí un poquito de las teorías generales de sistemas. Los problemas son de a dos. Hay una diada, lo que se dice. A con B. A ver, hermano mayor, hermano menor tiene un problema, papá, mamá tiene un problema. Es muy común, bien o mal, que papá y mamá tengan problemas. Es lo más normal, definitivamente. Y como lo más normal debería ser que le sepan solucionar, pues cierto. Pero a veces ocurre que papá pierde la paciencia, después se le va un grito, qué sé yo, la mamá sale congestionada con lágrimas, etcétera. Y de pronto, mamá tiene a un hijo con el cual conversa y desahoga todos estos sentimientos ahí que están ahí aflorando. La mamá nunca, capaz que la mamá jamás le dice, habla con tu papá, hijito mío, para que ya se comporte. No, no le va a decir eso. Pero le va a contar todo de tal manera que de modo implícito va a coaccionar, repito, de modo implícito, a que el hijo diga o haga algo. Y ahí se da una triangulación. Entonces, el hijo no tiene que meterse allí, no está para eso, el hijo está para ser hijo. De pronto, si quieren ir con un terapeuta, vayan, o con un consejero, está bien. O si no, pues papá y mamá resuelvan su situación como tiene que ser. Pero en la familia, esto ocurre. ¿Cuál sería el tratamiento? Primero que nada, ¿cuál es el objetivo? Propiciar un cambio en la estructura familiar para favorecer la desaparición del problema. Es decir, propiciar que exista una nueva homeostasis después del problema que haya ocurrido. El propósito es conseguir unos límites claros, que no sean difusos, que no sean rígidos, que sean claros entre cada uno de los sistemas y sobre todo que se respeten. Una alianza fuerte entre los padres que les permita tomar decisiones y repartir de modo adecuado cada una de sus responsabilidades, primero entre ellos y después entre cada uno de los miembros de la familia. El terapeuta aquí es directivo, es muy activo también, va a estar allí primero que nada escuchando, ser un buen escuchador, no importa cuál sea el marco teórico, el terapeuta tiene que ser un buen escuchador y muy analítico, en este caso con los temas que ya fuimos hablando. A momentos puede ser un poco más cercano a la familia, de modo estratégico para ver qué se puede hacer. De pronto en otro momento el terapeuta puede mantener una posición más de observador, no tan cercana. Todo esto lo hace para ir recabando información y a su vez ir implantando pequeños cambios dentro del sistema familiar. Recuerden que los problemas, la patología se da en una interacción circular. Entonces hay que romper poco a poco, de pronto hacer una pequeña o mínima diferencia en el problema para que cambie. Eso lo veremos más adelante. Ahí estamos. Tiene 3 fases. La primera fase del proceso terapéutico es el joining y acomodación. Joining en español, es unirse. El objetivo es crear una buena relación con la familia. El terapeuta y familia crean una buena relación. Para ello, el terapeuta habla con cada una de las personas tratando de entender su punto de vista. ¿Y para qué? Para hacer rapport o ganarse confianza, de palabras más simples. Siempre con una posición de máximo respeto, validando el punto de vista de cada uno y sin tratar de cuestionar todavía su organización. En la primera etapa, escucha. Aún no cuestionamos, oye, ¿no cree que eso está mal? Todavía no. Seguimos. Vamos a evaluar de qué manera está estructurada esta familia. Entonces, por eso vamos a explorar a través de preguntas, observación de las interacciones y también viendo cómo están sentados, en qué orden. Y así podemos entrar a la fase de intervención. Exploración directa a través de preguntas. Si vamos a ver alianzas, bueno, ¿quién se lleva mejor con quién? ¿Quiénes hacen cosas juntos? Acerca de límites. ¿Quién cuenta qué cosa a quién? ¿Con quién tiene alguien más secreto? ¿En quién se apoya cada uno? Si vamos a ver jerarquía,
quién toma las decisiones en distintas áreas. Entonces, imagínense, ¿no? Que las decisiones económicas y laborales que deben tomar los padres la tomen los hijos. Creo que algo está mal acá, ¿no? Los hijos todavía no están en esa posición y son chiquillos. Ahora, también ver cómo se reparten las responsabilidades. Eventualmente, por ejemplo, los padres son quienes llevan la ley y el orden, pero si papá y mamá se van de viaje un fin de semana, suelen encargar a uno de los hijos, generalmente al mayor, para que haga a la vez de legislador, ¿no? Y esté protegiendo el asunto. Observar las interacciones. Ver cómo se distribuye la familia en la sala, quién se sienta al lado de quién, qué espacio dejan entre ellos. También cómo se comunican. Es decir, cuando el terapeuta saluda, quién toma la iniciativa en hablar, quién de pronto responde a quién, también quién interrumpe, cuál es el resultado de esa interrupción, en qué tono lo hacen, qué tipo de interacciones se repiten sistemáticamente, qué personas participan y de qué forma, cómo, cómo empieza y cómo acaba. Aquí sí, pues nosotros como terapeutas debemos utilizar un sistema para representar gráficamente límites y alianzas. Y aquí entra el genograma familiar. No es obligatorio usarlo, pero si lo usas, créeme que te va a dar una información muy interesante y muy resumida y gráfica. Para los que son más gráficos, les gustan dibujitos, pues entra ahí. Si no eres tanto dibujitos, ok, no pasa nada, pues no lo usas, pero te estás perdiendo una muy buena herramienta. Bueno, aquí tenemos ahí un gráfico chiquito. Técnicas. Reformular el problema en términos relacionales. Es decir, por ejemplo, cuando hoy hablaba con las estudiantes que lograron venir hoy a la clase, por cierto, muy agradecido por ellas, que vinieron, hoy les hablaba del caso que yo les di. Que el caso estaba muy bonito ahí, todo chévere, pero había más datos. En la clase ustedes no preguntaron mayor cosa, se dedicaron más a lo que estaba escrito, pero ahí yo comencé a dar más datos. Entonces ahí hablamos de una chica que tenía un enamorado y que terminó y todos los demás. Entonces se puede decir desde una óptica, no, es que la chica se sentía mal porque tenía un dolor, un duelo. Pero por supuesto, tenía un duelo, era definitivo. Pero este es un problema que hay que verlo en términos relacionales. Es decir, ¿duelo a qué? Duelo a que terminó una relación, terminó un poco mal y que este chico pues no le dio mayor explicación. Y después, ¿qué cosas ella estuvo haciendo, ¿no? Para poder salir? Y esto es lo que le trae más dolor. Las familias suelen tener definiciones muy lineales de los problemas. Es decir, si apareció un niño malcriado es porque tiene que haber una conducta antecesora, que sí las hay, por supuesto, pero se olvida la parte relacional. Y el terapeuta devuelve explicaciones relacionales. El trabajo estructural se realiza en el aquí y ahora. Si ustedes han tenido la oportunidad de tratar con parejas, muchas veces el terapeuta hace preguntas que son importantes para ver la interacción. Tú le dices, señora, ¿usted cómo se siente? Me siento mal. ¿Y por qué se siente mal usted? Y ella dice, lo que pasa es que mi marido me dijo algo que no me gustó. Y le preguntas al esposo, señor, dígame, ¿qué pasó? ¿Cómo es que sí le dijo usted algo que no le gustó a su esposa? Yo le dije esto porque ella me había dicho que soy un irresponsable. Y yo le dije, ¿cómo que soy irresponsable? Yo soy una persona responsable, hago esto, todo lo acá. Más bien tú tal cosa, pum. Entonces se van tirando la pelotita, como se dice de modo muy coloquial, y voilà. El problema así se va reformulando en modo relacional.